Amigos y hermanos, aquí estoy otra vez con ustedes compartiendo con gozo, con alegría esta oportunidad para hablar de un tema que es muy importante sobre la fidelidad de Dios. Nosotros tenemos en la Biblia muchas referencias relacionadas con la fidelidad, pero desafortunadamente nosotros no evaluamos ni nos detenemos a pensar en la fidelidad de Dios. En el libro de Deuteronomio hay un versículo que me llama mucho la atención porque habla concretamente de dos aspectos importantes. Deuteronomio capítulo 7 y versículo 9. Dice allí: saben bien, el Señor tu Dios es Dios. Él es fiel. Él cumple con su pacto y su misericordia con aquellos que lo aman y cumplen sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Pero que da su merecido a quien lo aborrece. A quien lo odia no se tarda en destruirlo. Él mismo le da su merecido. Es decir, que aquí Dios está estableciendo un principio, o mejor, dos principios básicos. En primer lugar dice, Jehová es Dios. Es decir, ahí no está diciendo Jehová es un Dios, es Dios, es el único y es el verdadero, no hay otro. Si fuéramos a otros versículos de la Biblia, encontramos, por ejemplo, en Isaías, que él dice, yo soy Jehová y fuera de mí no hay otro Dios. Y en muchos textos de la Biblia habla de que Él es único Dios verdadero. Que los hombres han hecho dioses, sí, y muchos. Y que los adoran también. Ellos se construyen dioses. Pero cuando nosotros vemos la palabra de Dios, en la Biblia encontramos que Dios es único. Es el Dios verdadero. Y es el Dios que nosotros debemos adorar. Permítanme refrescar. Cuando nosotros vemos este tema, tenemos que ver por lo menos 2 o 3 aspectos importantes, aunque de eso hay mucho que hablar. Pero podemos ver la fidelidad de Dios en lo que Él hace. En el Salmo 33 y el versículo 4 dice: ciertamente la palabra del Señor es recta. Todo lo que hace, lo hace con fidelidad. Noten que Dios hace las cosas con fidelidad. Dios es fiel en lo que hace, fiel en el universo. El funcionar del universo es una de las grandes fidelidades de Dios. El día tiene las 24 horas, los tantos minutos y segundos y todo el tiempo funciona igual. Existe por miles de años y el universo sigue su ruta porque Dios lo creó y está funcionando como Dios lo estableció. Él es fiel a lo que hace. Pero también Dios es fiel en lo que Él dice. Él cumple lo que Él dice. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, dice que el cielo y la tierra pasarán, dejan de existir, pero su palabra no. Entonces nosotros sabemos que lo que Él ha prometido para nosotros, para bendición, lo cumple. Cumple sus promesas, cumple lo que nos dice. Y ahí es donde, otra vez en el libro de Deuteronomio, el versículo dice que Él cumple su pacto y su misericordia con los que le aman hasta 1000 generaciones. Pero la segunda parte de esa fidelidad también es que Él dice que los que lo odian, los que lo reprochan, los que lo rechazan, tienen su merecido. Y Dios no se va a quedar con eso, porque Él ha prometido bendecir a los verdaderos que le aman, que lo respetan, que lo reconocen, pero también castigar a los que lo rechazan, lo maldicen o hablan cualquier cosa de Él. Y las dos cosas son fieles y las dos cosas se van a cumplir. Así que es importante reconocer la fidelidad de Dios en lo que ha dicho, en lo que hace y en lo que ha dicho. Pero también Él es fiel en lo que nos promete.
Él prometió a un hijo que la mujer, aquella mujer allá en el Edén, si nosotros conocemos el Génesis, capítulo 3 nos narra el pecado de Adán y Eva. Y cuando ellos cayeron en pecado y desobedecieron a Dios, dice que de la simiente de la mujer vendría el Salvador y le daría en la cabeza a Satanás. Eso fue en el huerto del Edén. No tenemos fechas, pero fue hace muchos años. Y dice en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Noten que dice cuando vino el cumplimiento del tiempo. Tal vez pasaron más de 4000 años, pero Dios cumple lo que promete. Y vino el Salvador y murió en la cruz y nos redime de nuestros pecados. Todo lo que Dios prometió lo cumplió. Le costó al Señor su propia vida, derramar su sangre, sufrir, cargar nuestros pecados, pero cumplió Dios lo que prometió. Así que Dios es fiel en lo que hace, en lo que dice y en sus promesas, cumpliendo con fidelidad lo que Él nos ha dicho. Ojalá que pudiéramos nosotros reconocer la fidelidad de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dice en el capítulo 1 y el versículo 9, fiel es Dios a quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo como nuestro Señor. Dios es fiel y nos ha llamado, y Él sigue llamándonos con su fidelidad para salvarnos y redimirnos y darnos la oportunidad. Y dice inclusive la palabra del Señor que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Así que esta es una bendición muy grande, saber que Dios es fiel en todo lo que hace, en todo lo que dice y en todo lo que nos ha prometido. Su pacto, su promesa, sus bendiciones, todo lo cumple. Que Dios nos ayude a reconocer la fidelidad de Dios, a honrarlo y a darle todo el honor y la gloria. Ojalá que esta reflexión lo haga pensar a usted en la fidelidad de Dios y estudie el tema en la Biblia. Ahí está, para que usted pueda comprender por sí mismo la fidelidad tan grande de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga y nos encontramos en el próximo programa cuando estaré tratando otro tema importante para edificación de cada una de nuestras vidas. Bendición para todos.